Bueno, un voluntario o una voluntaria para que nos converse un poquito precisamente sobre el numeral 1 del artículo 212. Es decir, que nos hable algo sobre la rectoría que tiene el organismo técnico de control. ¿En qué consiste, por ejemplo, en la administración del control interno, del control externo y del sistema de control interno? De la auditoría interna, la auditoría externa y del sistema de control interno. Escuchamos, por favor. Alguien sin temor, sin nervios. Decía que el control interno puede ser, que el control puede ser interno y externo, que tiene 3 tiempos: previo, continuo y posterior. Es realizado por los propios servidores, el previo y el continuo, y el posterior por la Contraloría General del Estado. El responsable del control interno es la máxima autoridad. El control interno verifica la legalidad, la propiedad, la veracidad, la conveniencia, la oportunidad y la pertinencia durante el ejercicio de un periodo de las instituciones. Se busca quien haga el control continuo, debe de tener calidad, cantidad y oportunidad. Ya, esto está correcto, pero la pregunta era del artículo 212. Tú me conversaste del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría, ¿no es cierto? Pero el artículo 212 habla de las funciones del ámbito de la Contraloría, ¿no es cierto? Habíamos dicho que la Contraloría es el organismo técnico de control y tiene bajo su responsabilidad, dice, dirigir el sistema de control administrativo que se compone de auditoría interna, auditoría externa y control interno de las entidades del sector público, ¿no es cierto? Pero aprovechemos la intervención de Yalitza. Una cosa es la administración, las funciones de la Contraloría, y otra cosa es los tiempos de control. Inclusive están en dos cuerpos legales diferentes, ¿no es cierto? Entonces, no se confundan, por favor. Esto, el artículo 212 de la Constitución, reitero, está hablando sobre las funciones y responsabilidades de la Contraloría. Entonces, el control, la auditoría interna y la auditoría externa. ¿Qué habíamos dicho sobre la auditoría interna? ¿Quién es la autoridad nominadora de los auditores internos? El Contralor General de la Nación. Correcto. El Contralor General del Estado, ¿no es cierto?, puede nombrar, destituir, remover administrativamente, puede darle el pase de un lugar a otro. Entonces, administrativamente, ¿no es cierto? Y de igual manera, con un informe de la Contraloría, de la Dirección Nacional de Auditorías Internas de la Contraloría General del Estado, puede crearse o puede eliminarse las unidades de auditoría interna de las entidades del sector público que cuentan con esta oficina. ¿Qué es la auditoría externa? ¿Quién recuerda qué es la auditoría externa? La auditoría externa, podemos decir que esta se concentra en la Contraloría General y ella emite las diferentes órdenes de trabajo para que los equipos salgan a las distintas instituciones a las que van a analizar. Muy bien. Bueno, correcto, ¿no? La auditoría externa lo ejecuta directamente la Contraloría General del Estado, con su equipo de auditores, ¿no es cierto? Las direcciones nacionales se concentran en la sede de la Contraloría General del Estado, que es en Quito, pero también la Contraloría General del Estado está desconcentrada sus oficinas en las capitales de provincia, en las 4 regiones, ¿no es cierto? Entonces, son las direcciones regionales
o antes se llamaban delegaciones provinciales, ¿de acuerdo? Pero directamente son los funcionarios de auditoría que hacen control a las entidades públicas y se conoce como auditoría externa o control externo. En cambio, ¿qué es el control interno? ¿Qué es el control interno? El sistema de control interno. Son las normas, Son ¿no es las cierto? normas que aplica cada entidad para... Correcto. Pero primero, los diseñan, ¿no es cierto? Las máximas, es responsabilidad de las máximas autoridades, de los directores y del resto de funcionarios, dice, con la finalidad de lograr 3 tipos o 3 categorías de objetivos. ¿Quién se acuerda el primer objetivo? El primer objetivo, ¿quién se acuerda? Estratégicos. No, dice, el primer objetivo dice la efectividad y eficiencia en las operaciones y transacciones de una entidad pública, de una entidad, puede ser pública o privada. Este es el primer objetivo, ¿no es cierto? Categorías de objetivos. Esto lo vamos a ver con un poco más de detenimiento más adelante, pero de todas maneras anticipamos un poquito. Y la segunda categoría de objetivo es la transparencia, la confiabilidad, ¿no es cierto?, de la información financiera. Es decir, que las transacciones sean, ¿no es cierto?, registradas de forma oportuna, que las transacciones se reflejen en los estados financieros de tal manera que contribuya a obtener información financiera veraz, razonable y de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la realidad, en el momento en que se necesita conocer la situación financiera de una entidad. Y la tercera categoría del objetivo es el cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias que están establecidos en cada una de los ámbitos que el auditor gubernamental, ¿no es cierto?, nos toque actuar. Bien, entonces estamos haciendo nada más un recorderis, como se dice, ¿no? Estamos en el numeral 2. ¿Qué habíamos dicho sobre las responsabilidades? Que es privativa de la Contraloría General del Estado. Solamente la Contraloría General del Estado puede determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal. Ya hablamos un poco sobre las responsabilidades administrativas, ¿no es cierto? ¿Cuál es una de las condiciones para determinar responsabilidad administrativa culposa? Están establecidas en el artículo 45. Ya. Son las 14 que Son 14. Son las causas, ¿no? Pero ¿cuáles son las condiciones? ¿Será que yo a una persona... Funcionario público. Eso. Solamente se las establece a funcionarios públicos. Esta es una condición. ¿Cuál es otra condición? Inobservancia de disposiciones. Eso, perfecto. Es la inobservancia de disposiciones legales, reglamentarias y normativas. ¿De acuerdo? Entonces, estas condiciones, las causas están establecidas en el artículo 45, ¿no es cierto? 14 causas por las que pueden ser los funcionarios públicos se les puede establecer responsabilidad administrativa culposa. ¿Cuáles son las sanciones? De 1 a 20 salarios básicos y la destitución del cargo. Ya, bueno, precisemos un poco más, ¿no? De 1 a 20 remuneraciones unificadas del sector privado. Del sector privado. ¿Sí? Recuerden, ya no hay salarios básicos. Hay remuneraciones, bueno, hay remuneraciones unificadas del sector privado para las sanciones pecuniarias por responsabilidad administrativa culposa. ¿De acuerdo? Bien.
Entonces nos toca ahora ver las responsabilidades civiles culposas, ¿no es cierto? En términos generales, porque más adelante tenemos que volver a retomar, sino que estamos aclarando, tratando de entender de la forma más obvia e inteligente qué es lo que dice cada uno de estos numerales del artículo 212, que se refiere a las funciones, ¿no es cierto?, del organismo técnico de control. Bueno, las responsabilidades civiles culposas se establecen cuando existen precisamente pagos indebidos, dice, ¿no? Pagos indebidos. O cuando existe un perjuicio económico a la entidad pública. Ojo, un perjuicio económico. Esto no es peculado, no es delito, no es delito. Sino que, por ejemplo, ¿dónde puede haber un perjuicio económico? Cuando a usted le pagan viáticos que se traslade a otra ciudad donde no es, ¿no es cierto?, el lugar de trabajo permanente, le pagan viáticos para que viaje a Guayaquil, qué sé yo, le pagaron ticket de avión, le pagaron para que usted pernocte en la ciudad, le pagaron alimentación, ¿sí? Usted está en la obligación de al regreso, ¿sí?, presentar un informe de las actividades que se fue a cumplir en la ciudad de Guayaquil. Pero por falta de tiempo, por olvido, dejó pasar el tiempo y no presentó el informe. ¿De acuerdo? Entonces llega a los 2, 3 años, 4 años, 5 años, 7 años el auditor a hacer un examen especial justamente a los gastos por movilización e instalación de los funcionarios, que son los viáticos precisamente. Y usted justo no presentó ese informe, ya no sabe dónde está el pasaje aéreo, ya el ticket de pasaje aéreo, ya no sabe dónde está la factura de hotel en la que se hospedó. En fin, no presentó la liquidación. Si bien es cierto, ¿no es cierto? Aquí hay un pago no justificado. Solamente el momento del anticipo del viático le registraron contablemente en cuentas por cobrar. Entonces esperaron que usted regrese, justifique para cargarle al gasto. Pero eso no sucede hasta ahora, ¿no es cierto? Pero sí se produjo, en cambio, un pago indebido, un pago que no está justificado. ¿Sí? Doctor, Encantado. doctor, dentro de este punto, el reglamento de viáticos es claro y establece que el funcionario solo tiene 4 días hábiles una vez culminadas la comisión interinstitucional. Entonces, una persona que está a cargo ya del anticipo de viáticos, ya pasa este tiempo, ya tiene que llamarle al funcionario y recordarle. O sea, que si ya pasó el tiempo, lamentablemente hay también dentro del formulario hay una parte en donde hay una autorización de débito para debitarlo automáticamente de la cuenta en el caso de que no cumpla dentro de estos plazos. Muy bien. En todo caso, ¿no es cierto? El ejemplo que estábamos hablando, se olvidaron, qué sé yo, no se hizo la gestión dentro del el responsable del control de viáticos y pasó el tiempo, ¿de acuerdo? No se debitó, ¿no es cierto?, automáticamente y ahí no está justificado ese pago. Vamos a poner otro ejemplo, ¿no es cierto? A un funcionario, siendo, qué sé yo, tiene un sueldo, qué sé yo, de ese funcionario público 5, qué sé yo, ¿no es cierto? Y le pagaron las remuneraciones con otra escala de tal manera que representó 2 y 3 veces más, cobró el sueldo 2 o 3 veces más de lo que él gana. Ahí existe estoy poniendo ejemplos muy sencillos, ¿no? Eso es un pago indebido porque no existe una ley que respalde ese gasto, que respalde ese pago. Y la persona que recibió ese dinero, ese sueldo, con ese error, con esa situación, está en la obligación, ¿no es cierto?, de poner alertas al pagador, al tesorero, de que eso no es el valor que le corresponde cobrar.
Sin embargo, ¿no es cierto? Pasa el tiempo, ahí existe un pago indebido. Un pago indebido. ¿Sí? Puede, Profe, hay una encantado. consulta. ¿A quién le sancionan, profe, ahí? ¿Cuál es el tiempo que tiene usted para poderle sancionar, no? O sea, desde el tiempo que se cometió la infracción, ¿cuánto es el tiempo? Y la segunda, por ejemplo, en este caso que usted decía, no, tal vez el funcionario no comunicó, ¿no es cierto? ¿La responsabilidad va para el funcionario y para el pagador o solo para el funcionario que recibió más el sueldo? Ya, en este caso de la responsabilidad civil, el responsable principal es el beneficiario, el que cobró este dinero, ¿sí? Él es el principal responsable. Ni siquiera es los funcionarios que cometieron ese error. Entonces, aquí hay una responsabilidad, ¿he escuchado hablar usted? Solidaria, subsidiaria, ¿no es cierto? ¿Sí ha escuchado hablar? Sí. La responsabilidad civil culposa, que no solamente hay un responsable principal, sino hay solidarios y subsidiarios. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en un anticipo de la construcción de un laboratorio, de un aula, qué sé yo, dieron un anticipo para esa obra, ¿no es cierto? Y presentaron, qué sé yo, no presentaron garantías, porque sucede eso, ¿no es cierto? No me va a decir que no. Sucede que no presentan garantías de fiel cumplimiento o de buen uso del anticipo. Sin embargo, ¿no es cierto? En determinado momento construyeron mal, la obra no se terminó, entonces ahí puede ser sujeto de una responsabilidad, aparte de administrativa, también una responsabilidad civil culposa. ¿De acuerdo? Entonces, la principal condición aquí es de que debe existir un perjuicio al Estado. ¿De acuerdo? Ojo, no es delito esto, no es delito, porque tiene la oportunidad de justificar, ojo a sí mismo, con documentos originales. Mucha gente por salvar este tipo de responsabilidad se ha metido en otros problemas. Presentan facturas falsas, aprobaciones de pagos falsos. Entonces, en vez de solucionar el problema, ¿no es cierto?, caen en otro problema que es falsificación de documentos públicos, que eso ya son indicios de responsabilidad penal. No sé si está claro el ejemplo y lo que es una responsabilidad civil culposa. Sí, profe, pero ¿y el tiempo para determinar esas responsabilidades? El tiempo será cuando después de que haga la auditoría el auditor. Ahora es hasta 7 años, ¿no es cierto? Se puede examinar un periodo de 7 años, antes era 5 años. Es decir, podemos examinar a través de la auditoría gubernamental las operaciones y las transacciones desde hace 7 años atrás. Entonces, por ejemplo, y ya me acaban de aclarar de que en el pago de viáticos, bueno, siempre el reglamento decía en 4 días, ¿no es cierto? Se debe presentar el informe. Si es que no hay, ¿no es cierto?, ese informe en los 4 días, automáticamente, inclusive se le debita, dice, el valor que se le anticipó. ¿No es cierto? Entonces, mire, eso es una, ¿cómo le digo?, una forma de control, un punto de control que ayuda precisamente a recuperar esos valores y encauzar estos procesos, solucionar a lo mejor alguna inobservancia, ¿no es cierto? Recuperar el dinero. Hay otras operaciones, otras transacciones que es un poco difícil, ¿no es cierto?, de buscar la documentación de respaldo de ese gasto, el sustento legal de cualquier pago que se haya hecho en forma indebida. ¿De acuerdo? Entonces, mire, no es un delito, pero sí es una responsabilidad civil culposa. ¿De acuerdo? Entonces, se establece a través de una glosa, o también a través de un reembolso de esos valores. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna inquietud? No sé si la pregunta estuvo
tuvo la respuesta correcta. Puede ser hasta 7 años, ¿de acuerdo? Entonces, el auditor puede llegar al cuarto, al quinto, hasta el 7º año a examinar las transacciones y las operaciones. Pasado este tiempo, cae en el periodo de prescripción o caducidad, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se examinó y lo que no, pues ahí queda. Pero hoy por hoy, la mayor parte de entidades del sector público está cumpliendo la Contraloría con el plan anual de control. Lo que más falta en la Contraloría son auditores, precisamente. Pese a que somos unos 1.500, unos 1.200 auditores, no es suficiente para hacer el control a todo el sector público. Como hay más de 6.000 entidades, no sé si actualmente con las fusiones, las eliminaciones, las quiebras, los cierres de algunas empresas han disminuido las entidades del sector público. ¿De acuerdo? Entonces, la responsabilidad civil culposa, ¿no es cierto?, se origina cuando existe un pago indebido, no tiene sustento legal, cuando ciertos gastos no tienen respaldos. Ahí precisamente se establecen responsabilidades civiles culposas. Ahí vamos a ver cuáles son el sujeto de responsabilidad, el objeto, ¿cuál es el objeto? ¿No es cierto? Pagos indebidos, esto se establece a través de glosas y a través de reembolsos de los valores que tienen que justificar. Profe, una consulta. Encantado. Por ponerle un ejemplo, si un docente muere y se le sigue pagando constantemente, ahí talento humano es el que pasa el informe mensual de asistencia. Y si en el informe mensual de asistencia estipula que sigue vivo, que está trabajando normalmente, ¿a quién va la glosa? ¿Igual al administrativo financiero, a talento humano o cómo harían ahí? Eso ya no es es civil y puede ser penal. ¿A quién están pagando? ¿Quién está cobrando eso? ¿No es cierto? Se sigue depositando como si nada. Claro. Bueno, es una negligencia, podríamos decir que es, sí, si está depositando en la cuenta, ¿cómo no actualizó? ¿Cómo no? ¿Quién no va a saber que alguien se murió? Exacto. Pero ¿quién iría ahí? ¿Cuál es la responsabilidad directa? El de Bueno, talento humano y también el administrativo financiero que no hizo la bueno, ahí el muerto no creo que sea beneficiario de lo que le están depositando. Pero a lo mejor va a haber un familiar del difunto. No sé si esto se dé. Aquí el responsable principal es el que cobra, el beneficiario. Él es el responsable principal. Aquí sería una responsabilidad civil subsidiaria. ¿Qué es la subsidiariedad? Ausencia de. Esto significa, entonces, ¿cuál sería el responsable subsidiario? El tesorero, el pagador, como se llame. ¿No es cierto? Porque a la final el beneficiario está muerto. Claro. A ausencia de él, entonces la responsabilidad, no hay aquí en este caso que tú me dices, no hay un responsable principal. Entonces aquí sería un responsable subsidiario. Y tendríamos que ver también si es que existe un responsable solidario. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Para hacer un pago necesitan hacer controles, ¿no es cierto? Necesita pasar algunos controles, ¿sí o no? Sí. Presentan informes también, creo, por los profesores. Claro. Que es en función de los informes de asistencia, y eso es como una cadena para el inspector, el claro, rector. esta cadena que tú dices es precisamente el control interno. Alguien elabora el formulario, ¿no es cierto? Alguien elabora la nómina, alguien elabora el informe de asistencia, aprueba, alguien revisa, porque dice en el comprobante de pago, dice elaborado por, revisado por, aprobado por y pagado por, ¿no es cierto? Sí. Entonces, 4 personas que hacen el control en un mismo proceso de pago de remuneraciones. Entonces, aquí habría que una responsabilidad subsidiaria y una responsabilidad solidaria. ¿De acuerdo? No principal, porque el principal está muerto. ¿Sí? Sí. Gracias, ¿Está entendido esto? Sí.
Entonces, el responsable principal en la responsabilidad civil culposa es el beneficiario, el que se benefició de ese pago en exceso, de ese pago indebido. Y por ende, pues lógicamente, ¿no es cierto?, hubo un perjuicio al Estado. Entonces, esas son las condiciones. Aquí sí se puede establecer una responsabilidad, inclusive a personas del sector privado, a los contratistas. Ellos son los que con más a los que se les establece mayor número de responsabilidades civiles. Si ha escuchado usted hablar, las constructoras tienen un cierto motivo inclusive de discusión, de dudas, de corrupción, ¿no es cierto?, que tal o cual empresa tuvo una glosa de tantos millones, dice la prensa, ¿no es cierto? Entonces, la glosa es una forma de responsabilidad civil culposa. También se lo puede establecer, ¿no es cierto?, como decía, con el reembolso inmediato. ¿Está entendido esto? Aquí sí se puede responsabilizar del sector, a funcionarios del sector público y del sector privado. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos ahora sí a los indicios de responsabilidad. No se olvide nunca que las responsabilidades administrativas y civiles culposas es privativo de la Contraloría General del Estado. Vamos a los indicios de responsabilidad penal. Habíamos conversado un poquito sobre los tipos de delitos que existen, ¿no es cierto? Más adelante vamos a ver el artículo 233, que habla sobre las responsabilidades. ¿Sí? Entonces, la Contraloría no juzga, ojo, no juzga. En este tipo de responsabilidades penales, ¿qué es lo que hace el auditor? Recopila toda la información, todos los datos, todas las evidencias, ¿no es cierto?, que le puede llevar a concluir que es un indicio de responsabilidad penal, que se ha cometido un delito. Los tipos de delito ya lo vamos a leer en el artículo 233 de la Constitución. Dice, ¿no es cierto?, concusión, colusión, enriquecimiento ilícito, dice lavado de activos, sobornos, bueno, y cada uno, como ya les dije hace un momento, es un distinto tipo de delito. Tal es así que la Fiscalía y los tribunales lo sancionan de forma diferente. Las causales que ellos buscan cuando hay un delito premeditado, organizado. Entonces, ¿qué es lo que hace el auditor? Cierra, recopila información, documentación, hace su informe y la segunda instancia es, lógicamente, que ese borrador con indicios con ese informe con indicios de responsabilidad penal tiene que ser revisado por las instancias en la propia Contraloría, la instancia de predeterminación y la instancia de determinación de responsabilidades. Eso pasa, ¿no es cierto?, a la Fiscalía General del Estado. Ellos son los especialistas precisamente en este tipo de delitos, de analizar este tipo de delitos. Y ellos son los que juzgan, sancionan. Entonces, no es la Contraloría General del Estado. Lo que hace la Contraloría, los auditores, es su informe, acompañan las evidencias de auditoría, todas las evidencias que pueden cerrar el círculo que se llama, para que sean, ¿no es cierto? Las evidencias también tienen que cumplir con ciertas características. Dice, suficiente y pertinente. Las evidencias tienen que ser suficientes, pertinentes, ¿de acuerdo? Cada uno de estos términos tiene un significado. Eso, en el momento que hablemos precisamente de las técnicas de recopilación de evidencias y los tipos de evidencias, ¿no es cierto?, vamos un poquito más a profundizar. Entonces, ¿está entendido el artículo, el numeral 2 del artículo 212, compañeros? Vamos al numeral 3. Expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones. Claro, la Contraloría como organismo rector del control, la fiscalización y la auditoría tiene que diseñar, tiene que elaborar la ley. Quien lo aprueba, lógicamente, es la Asamblea.
tiene que elaborar reglamentos, tiene que elaborar reglamentos, manuales de auditoría. Existe el manual de auditoría gubernamental, el manual de auditoría financiera gubernamental, el manual de auditoría de gestión gubernamental. Entonces, existen reglamentos, el reglamento de bienes del sector público, el reglamento de uso de vehículos oficiales, en fin, las normas de control interno. Entonces, estas son herramientas que la Contraloría ha diseñado, ha elaborado de conformidad con el numeral 3 del artículo 212. Y vamos al numeral 4, que es asesorar a los órganos de las entidades del Estado cuando se les solicite. Entonces, esas son las funciones. Asesoramiento que da la Contraloría permanentemente a través de la capacitación, por ejemplo. Es una forma de asesoramiento a las entidades del sector público, la capacitación, con la finalidad de prevenir, de que conozca el gestor público qué tiene que hacer, sea un funcionario que esté ubicado en el sector de asesoría jurídica dentro de la institución, en la administración de talento humano, en la administración de recursos financieros, en la administración de bienes, ¿sí? Porque existen cursos de capacitación precisamente administración de bienes, existen cursos de contabilidad, existen cursos de presupuesto, de contratación pública, de control interno, en fin. Como dice en el argot popular, como en farmacia, hay para todos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estaríamos anteriormente, previo al proceso de contratación pública, el Contralor General del Estado emitía un informe favorable para que se pueda contratar, o favorable o desfavorable, para que pueda contratar cualquier entidad. Y conjuntamente con la Procuraduría del Estado elaboraban un informe. Estas dos entidades de control, la Procuraduría del Estado y la Contraloría General del Estado, emitían su informe, ¿no es cierto?, favorable o desfavorable para que tal o cual institución del Estado lleve a cabo un proceso de contratación. Eso se eliminó solamente en el caso de la Contraloría, porque la Procuraduría seguía o sigue emitiendo estos informes. Bueno, ya sabemos entonces cuáles fueron, en vez de fortalecer el control, más bien le fueron debilitando el control. Eliminar a la Contraloría en este tipo que emita su criterio, sus informes previo a los procesos de contratación, es un riesgo bastante alto. ¿Hay preguntas, por favor? Todos estos artículos de la Constitución necesitamos como auditores gubernamentales conocerlos, manejarlos. Son pocos en realidad que tienen relación con las actividades de auditoría gubernamental. El artículo 225 de la Constitución, ¿no es cierto?, que habla sobre el sector público. ¿Cuáles son las entidades y organismos del sector público? ¿Qué comprende el sector público? ¿De acuerdo? Entonces están clasificados en 4 grupos, como usted puede ver, ¿no es cierto? Funciones del Estado. El grupo número 2 debe estar los niveles de gobierno o las entidades y organismos de los gobiernos autónomos descentralizados. Las entidades creadas por la Constitución o la ley para ejercer la potestad del Estado. ¿Sí? Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces vamos a ver grupo por grupo de lo que se trata, ¿de acuerdo? Miren, en el primer grupo están las funciones, las 5 funciones del Estado. Función ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de transparencia y control social. Primero, pregunta que les hago a ustedes. ¿Cuáles son las entidades y organismos que corresponden o están adscritos a la función ejecutiva? El presidente, vicepresidente, los organismos, Presidente, vicepresidente. los ministerios de Estado. ¿Ya? Muy bien. Presidente, vicepresidencia de la República, vicepresidencia, ministerios, secretarías, subsecretarías, ¿no es cierto?
Antes existían los ministerios coordinadores y los ministerios sectoriales, ¿de acuerdo? Con un decreto ejecutivo de enero del 2012, a ver, ¿de qué año fue? Del 2000, al poco tiempo que la administración la actual administración se posesionó, emitió el decreto 007 eliminando los ministerios coordinadores. En reemplazo de los ministerios coordinadores se crearon otras entidades. Y esa es otra de las consultas. Ya van 2 o 3 consultas que tienen que hacer, ¿no? Con esta creo que es la tercera. Pues lo que usted va a consultar, usted lo que va a consultar es cómo se llaman las entidades que por decreto ejecutivo se suprimieron y cuáles son las entidades u organismos que reemplazaron con ese decreto a los ministerios coordinadores. ¿Está claro? Ya les doy el número del decreto ejecutivo, el 007, pero quiero que ustedes investiguen cuáles son los ministerios que se suprimieron, ¿sí? Y cuáles son las entidades que reemplazan, cómo se llaman las entidades que reemplazan a esos ministerios coordinadores. Habían primero 6 ministerios coordinadores, después 7, y ahora eliminaron. Esas es las funciones de la auditoría o del auditor gubernamental. Muy bien. Entonces, hemos dicho que las organizaciones, entidades y organismos adscritos a la función ejecutiva son la Presidencia de la República, Vicepresidencia de la República, ¿no es cierto? Secretarías. Es decir, a eso se le conoce como el gobierno central. El gobierno central, que es la función ejecutiva, ¿no es cierto? La legislativa. Hablamos entonces de la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Dentro de la Asamblea Nacional hay mesas de trabajo, comisiones, comisión de trabajo, comisión económica, de fiscalización, de defensa del... En fin. Entonces, también, ¿no es cierto?, se puede asumir que son instancias adscritas precisamente a la función legislativa. La función judicial. ¿Cómo cree usted que está estructurada la función judicial? Cuénteme. El Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, la Corte Provincial de Justicia, los tribunales y juzgados y los juzgados de paz. ¿Quién es ella? ¿Quién es la persona que habló? Yelixa. Yelixa, muy bien. La de lo público. Ya, pero solamente no hables muy rápido, diles a los compañeros cuáles son, por favor. ¿Sí? Para poder copiar si quieres. El Consejo de la Judicatura. Ya. La Corte Nacional de Justicia. Muy bien, pero tampoco muy lento. La Corte Provincial de Justicia. Cortes provinciales. Sí. Provinciales. Los tribunales y juzgados y el juzgado de paz. ¿Ya? Justamente esas son las entidades y organismos adscritas a la función judicial. ¿De acuerdo? Veamos en la fiscalía, en qué función estará. Transparencia debe estar ese. No está ahí. No está ahí. Vamos entonces con la función electoral. ¿La función de transparencia y control ya se suprimió o eso todavía se No, sí hay. Aún no. Todavía está vigente. En la electoral habíamos dicho, ¿no es cierto?, el Consejo Nacional Electoral, pero también estos tienen representación provincial, ¿cierto? Hay los consejos provinciales electorales. Y hay una instancia que es de apelación electoral. El Tribunal Contencioso. Correcto. El Tribunal Contencioso Electoral se llama, ¿no? Y vamos a la última, que es la función de transparencia y control social. ¿Qué entidades forman parte de esta quinta función? La Contraloría. Bien. La Defensoría del Pueblo.
Correcto. Fiscalía. No, ¿No? no, Participación Consejo de ciudadana. Participación Ciudadana. no. Repitan, por favor. Bueno, es Y nomás una era la entidad, Contraloría, ¿cuál más una dijeron? instancia. La Contraloría General son los organismos de control. La CEPS también está ahí. Súper de bancos, súper de compañías, súper del el poder del mercado, súper de soberanía alimentaria, en fin, ¿de acuerdo? Todas estas, incluida lógicamente la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. Todas estas entidades de control forman parte de la quinta función. Muy bien. Vamos al grupo, al grupo 2, ¿no es cierto? Que son las entidades y organismos de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué entidades estarán aquí? Aquí estarían los Los municipios, GATS. los gobiernos provinciales. Ya. Las Ahí, juntas aquí también entran las parroquiales. de la agua, de esa junta del agua, algo así. No. Ellos no. No. Solamente los niveles de gobierno son juntas parroquiales rurales, municipios, consejos provinciales y también consejos regionales. Pero insisto, este último no está conformado y no hay en ninguna parte del país los consejos regionales. Pero esos son los diferentes niveles de gobierno, los GATS, ¿no es cierto? Bien, vamos al grupo 3, dice entidades creadas por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal y brindar servicios públicos. ¿Qué entidades nomás cree usted que pueden estar ahí? La Procuraduría, Procuraduría General del Estado. el Banco de Fomento, No, esto pertenece a la banca pública. ¿No? Petroecuador, No, están en otro artículo. Petroecuador está en otro artículo. TAME, ¿Cuál? TAME, Pero ya se liquidó, pues ya. Son empresas públicas. Tampoco se ha liquidado TAME. Está intervenida, no está liquidada todavía. el SRI, Las empresas de agua. Eso, el Servicio de Rentas Internas. ¿Y De aquí no estaría la fiscalía también, profe? Sí, la fiscalía también puede estar acá. Sí. y SELEC, Eso es una empresa pública. ¿De acuerdo? Las empresas públicas están en el artículo 315 de la Constitución. Tiene la Constitución a la mano y si no, en unos minutitos usted entra al Google y bájese la Constitución y chequee el artículo 315. Dice, el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. Muy bien. Entonces las empresas públicas son Petroecuador. Veamos el artículo 314 de la Constitución para que más o menos conozcamos cuáles son las áreas estratégicas. Artículo 314. El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructura portuaria y aeroportuaria y las demás que determine la ley. El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos y establecerá un control y regulación. Ya, muy bien. Por favor, alguien que lea el tercer párrafo del artículo 313 para tener claridad cuáles son las áreas estratégicas. El tercer párrafo del artículo 313. Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua y los demás que determine la ley. Entonces, aquí está precisamente para administrar, para gestionar
estos sectores estratégicos se crearon el Estado crea empresas públicas. Entonces, para la refinación de hidrocarburos está ¿qué? Petroecuador, ¿no es cierto? Para la energía está CELEG. Para las telecomunicaciones está ¿qué? CNT. Para el agua está ¿qué? La Secretaría del Agua, ahora creo que está fusionado, ¿no es cierto? Entonces, el artículo 315 aglutina, si cabe el término, o aglomera las empresas públicas. ¿Sí se da cuenta? Las empresas públicas que tienen bajo su responsabilidad gestionar las áreas estratégicas. ¿Está de acuerdo? Y a todo esto, el auditor gubernamental, a través de la auditoría gubernamental, tiene que ejecutar actividades de control en las diferentes modalidades de auditoría gubernamental que hay: auditoría financiera, de gestión, exámenes especiales ambientales o de proyectos y de obras. ¿De acuerdo? Pues miren, el auditor gubernamental tiene que prepararse, qué sé yo, en hacer una auditoría a una empresa pública. Ojo, ¿no? Si usted lee precisamente desde el segundo párrafo, por favor, si me ayuda Rocío Santillán. Rocío, usted está enfermita, creo, Rocío. ¿No? No, doctor, aquí estoy. Ya, me confundí. Por favor, lea, mi estimada Rocío, desde el segundo párrafo del artículo 315. Ya. Desde el segundo párrafo. Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley. Funcionarán con sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales. Los excedentes podrán destinarse a la inversión y reinversión en las mismas empresas o sus subsidiarias, relacionadas o asociadas, de carácter público en niveles que garanticen su desarrollo. Los excedentes que no fueran invertidos o reinvertidos se transferirán al presupuesto general del Estado. La ley definirá la participación de las empresas públicas en empresas mixtas, en las que el Estado siempre tendrá la mayoría accionaria para la participación en la gestión de los sectores estratégicos y la prestación de los servicios públicos. Muy bien, gracias. Miren, las empresas públicas entonces están obligadas, ¿no es cierto?, a que generen rentabilidad. Rentabilidad, las empresas públicas. Están obligadas a invertir y reinvertir en sus sectores. Y los excedentes tendrán que ir, ¿no es cierto?, al presupuesto general del Estado. ¿Cuántas empresas han quebrado? Correos del Ecuador, TAME, Ferrocarriles del Estado, ¿no es cierto? Públicos. ¿Qué más? ¿Alguien que...? Empresa de medios públicos que recién cerraron. Totalmente. Se da cuenta como qué desperdicios, qué... Pero esto es por la corrupción, definitivamente, ¿no? Mala administración, corrupción. Tanta obra para nada. Se da cuenta. Más la transformación de la Constitución, ¿no es cierto? Inicialmente bien concebida, que las empresas públicas tienen que funcionar como empresas, inclusive privadas, tienen que generar rentabilidad. Llegado al fin de la jornada, ¿no es cierto?, tienen que liquidar algunas empresas declaradas en quiebra. TAME, Ferrocarriles del Estado, Correos del Ecuador. Ferrocarriles del Estado, ¿no? Entonces, miren, esto nos adelantamos un poquito, pues nada tiene que ver con las entidades del tercer grupo, sino que alguien mencionó sobre las empresas del Estado, ¿no es cierto? Entonces, las empresas del Estado están concentradas en el artículo, están prescritas en el artículo 315 de la Constitución. Y vamos al cuarto grupo, las personas jurídicas creadas por acto normativo
de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de los servicios públicos. ¿Qué entidades estarán aquí? El cuerpo de Empresas de agua bomberos. potable. No, el cuerpo de bomberos no, de ninguna manera. Las empresas de Agua potable. en los municipios mismos. Sí, Las las- mancomunidades. es que la Están ahí condición... las notarías. A ver, ¿cuál es? Las notarías. Públicas. No, las No. notarías Las mancomunidades. con el Consejo de la Judicatura están ligados las notarías. Ya. Los Comisión de registradores de la Tránsito. propiedad están Con los los registros de municipios. con los municipios, ¿no es cierto? Pero mire lo que dice el grupo 4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de los servicios. La mayoría son empresas municipales. La AT, la que matriculan los carros. ATN. La Comisión de Tránsito. Ya no es comisión. Las radios AT. municipales, profe. Debe ser, ¿no? Tendríamos que ver el espíritu jurídico con el que nacieron, ¿no? Pero aquí más se les conocía las empresas municipales de agua potable, de alcantarillado, los grandes municipios tienen las empresas de transporte, de aseo, de rastro, ¿no es cierto? Entonces, a ese tipo, ahora se les conoce a todos como Radios también incluyen ahí. rastro, digo, rastro. O de animales. No entiendo. Claro, los camales, ¿no? Que se les conocen. Empresa municipal de rastro, no dije radio. Y los Ya. patronatos, profe. Bueno, no son esas empresas en determinado momento llegaron a funcionar como entes privados. ¿Qué tal, no? Entes privados, pero le financiaba o el municipio o el consejo provincial. Pero no rendían cuentas porque decían que eran entes privados los patronatos. El INFA, ¿se acuerdan del INFA? No sé si exista todavía. Entonces, las primeras damas administraban el INFA. Decían que es una entidad privada, pero ¿cómo? Privada. Si tiene recursos financieros, está financiado por las transferencias corrientes. Entonces, miren, cómo en determinado momento la ley también fue, ¿no es cierto?, elaborada para evadir algunas situaciones. Muy bien, pasemos entonces de artículo. Veamos, ¿hay alguna pregunta sobre esto? La idea de esto... Profe, sí. en sí, ¿cuáles entidades quedan dentro del grupo 4? Dentro del grupo 4 sería lo que se conocía como empresa municipal de agua potable, de alcantarillado, de obras públicas, ¿qué más? De todas las empresas municipales, de rastro, de transporte, de aseo, ¿de acuerdo? Todas esas empresas, porque son creadas por actos normativos de los gobiernos autónomos descentralizados. Pero también en los consejos provinciales, por ejemplo, el Consejo Provincial de Pichincha tenía o tiene una empresa de estructuras metálicas. Tienen ellos empresas de asfalto. ¿Ha escuchado hablar? Sí. ¿Sí? Entonces, estas también serían, ¿no es cierto?, empresas públicas, pero a nivel de gobiernos autónomos descentralizados. ¿De acuerdo? Entonces, mire, este artículo 225 le da una idea cuánto tiene que auditar, ¿no es cierto? Cuánto tiene que hacer la auditoría gubernamental. ¿En qué entidades nomás se mete la auditoría gubernamental, la Contraloría General del Estado como organismo técnico del control? ¿Sí? Entonces, en todas estos grupos de entidades del sector, y eso que falta también, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, qué sé yo, la banca pública, las empresas públicas que ya vimos en el 315, ¿sí? Y hay otras que son del artículo 297, que son entidades que reciben y transfieren recursos, dice. Entonces, por favor, ubique el artículo 297 de la Constitución, es cortito ese artículo. Todo programa financiero con recursos públicos tendrá objetivos, metas, predeterminado para ser evaluado en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado.
Continúe el último párrafo. Las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que las regulan, a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y de control público. Muy bien. Pregunta a toda la sala. ¿Qué entidades estarán inmersas en este artículo? El SRI no es eso. Todas. Todas las que manejen recursos públicos. El sector educativo, salud. ¿Verdad que Incluso las las instituciones. empresas de ¿verdad que economía dice mixta. todo programa, dice? Sí, un programa, profe, que es de alfabetización a adultos mayores. Adultos, perdón. ¿Ya? Hay un programa de alfabetización que lo regula el Ministerio de Educación, que es dirigido a adultos. Ese es un programa que es, por ejemplo, que incluye recursos del Estado para un fin. Correcto. Entonces aquí miren, ¿han escuchado ustedes hablar las unidades ejecutoras de proyectos y programas? Sí. ¿Cierto? Esas entidades son temporales. Duran lo que dura el ciclo de proyectos, ¿no es cierto? Por ejemplo, una entidad, una unidad ejecutora para construir una hidroeléctrica, para construir un aeropuerto, para construir un puerto marítimo, para construir un puente, qué sé yo, ¿no es cierto? Son temporales. Estas entidades duran lo que dura el ciclo de vida del proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, pero esas se someterán, dice, ¿no es cierto?, a la rendición de cuentas y a todo el sistema de control público, ¿de acuerdo? Entonces, mire, todo esto tiene que conocer usted porque el auditor gubernamental tiene que, en determinado momento, hacer control de esos recursos, ¿de acuerdo? Entonces, ya vamos a ver más adelante también qué son recursos públicos, qué son los recursos públicos. Entonces, siendo recursos públicos, el auditor o el organismo técnico de control tiene que ejercer actividades de control a través de las diferentes modalidades de auditoría gubernamental, sea auditoría financiera, examen especial, auditoría de gestión ambiental o también de obras e inversión pública, ¿de acuerdo? Entonces, mire cómo vamos desarrollando nuestra materia. No solamente estamos viendo los artículos que están en las láminas, sino otros que también complementan nuestra visión, complementan, ¿no es cierto?, o satisfacen la necesidad de los auditores informarnos y conocer un poco más. El artículo 200... ¿Sí? Y en el caso del municipio de Guayaquil, que crea fundaciones como la Fundación Malecón 2000, creo que es, ¿también están concretas? Claro, si siempre manejó esta fundación recursos del Estado, ¿sí? Permítanme aquí conversarles una situación anecdótica. Recuerdo que cuando la Contraloría General del Estado se regía bajo la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, no tenían ciertos grupos políticos, ciertos partidos políticos, cómo sacarse de encima a la Contraloría General del Estado. Y empezaron a generarse, a crearse las famosas fundaciones, ¿sí? Entonces, mire cómo se elabora en la legislatura, llámese Congreso, llámese como es de Asamblea Nacional, ahí se generan, nacen las leyes. Ellos son los que diseñan, hacen, aprueban las leyes, ¿no es cierto? Entonces empezaron a ciertas entidades públicas, en ese entonces se llamaba IETEL. Ustedes son algunas personas muy jóvenes, ¿no es cierto?, que a lo mejor no conocían, no han escuchado este nombre, IETEL, pero era el Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones. Después se transformó en EMETEL, Andinatel, Pacifitel, pero S.A., Sociedad Anónima.
¿sí? Dando tintes privados. Una entidad es sociedad anónima, pero maneja recursos del Estado, ¿sí? Son recursos del Estado. No han arriesgado un solo centavo estas entidades que llegaron a llamarse sociedad anónima. Usted recuerda Empresa Eléctrica Quito S.A., Empresa Eléctrica Ambato, Empresa Eléctrica de Ambato S.A., de Riobamba, todas eran sociedad anónima. Entonces la Contraloría no tenía chance de hacer auditoría. Empezaban como que la privatización. Esto me acuerdo clarito con una ley de modernización del Estado que se promulgó en la época del presidente Sixto Durán Ballén. ¿De acuerdo? Entonces se derogó la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control y seguían proliferando las fundaciones. Las fundaciones son entidades, dicen, sin fines de lucro, pero tenían la potestad de recibir préstamos de organismos internacionales con el aval del Estado. El garante de esa deuda era el Ministerio de Finanzas. ¿De acuerdo? Pero quienes pagábamos esa deuda de las fundaciones éramos nosotros los ecuatorianos. Malecón 2000, de lo que yo sé, ¿no es cierto?, es construido o se financia de los impuestos de todos los ecuatorianos. De todos los ecuatorianos. Y aquí hay, no sé si usted puede investigar, leer un poquito nada más. Dicen que la provincia del Guayas es generadora de trabajo, es el motor industrial, comercial, es puerto principal, pero paga menos impuestos que la provincia de Pichincha. No sé si usted se da cuenta, hace un análisis de esto. ¿De acuerdo? Entonces, las fundaciones empezaron a manejar dineros del Estado. En el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría vamos a ver qué se entiende por recursos públicos. Ya mismo llegamos allá, ¿no? Entonces, me acuerdo en esa época el Contralor General Borrero. En la época de este Contralor, pues, se promulgó la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Y ahí es donde nace, ¿no es cierto?, que la Contraloría General del Estado tiene potestad inclusive de controlar los recursos del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que manejen recursos del Estado. Es decir, Malecón 2000, si es que manejara recursos del Estado, tiene que ser también auditada por la Contraloría General gratuita.